educación de adultos tiene una larga trayectoria en nuestro país. Sus orígenes podríamos decir que se dieron después de la Revolución Mexicana, cuando se viene esta expansión de las escuelas a lo largo del país y cuando empieza a haber un interés por que toda la población habitante de México pudiera saber leer y escribir. Entonces, en ese momento surge la necesidad de alfabetizar a las poblaciones que residen en todos los lugares y rincones del país, y entonces comienza un proceso de alfabetización que en ese momento fue interesante porque pues en sí no había un sistema como tal educativo ya conformado, y lo que se fue haciendo fue ir haciendo escuela como con las propias comunidades, ¿no? Entonces, estos procesos de alfabetización de la población que habitaba sobre todo en las zonas rurales con la escuela rural mexicana, comienzan a solicitar a las propias personas de las comunidades que ya saben leer y escribir a que enseñen a las personas adultas a poder leer y escribir. Y por otro lado, de manera paralela, se va dando un proceso también de castellanización de la población. En ese momento, la población que habitaba todo el territorio mexicano, digamos, hablaban una enorme diversidad de variantes lingüísticas, de lenguas originarias, y el proceso de educación se enfocó en que no solamente aprendieran a leer y escribir, sino que además aprendieran a hablar español. Posteriormente viene ya como una consolidación del sistema educativo, y la educación de adultos sigue estando muy presente porque a pesar de los esfuerzos que se tuvieron porque se alfabetizaran a estas poblaciones, pues quedaba a cargo podían ser jóvenes, adolescentes o personas que a partir de su propia experiencia y conocimiento se encargaran de enseñar a leer y escribir como pudieran y con los recursos que tuvieran a la mano. Esto hacía que pues realmente no hubiera un avance importante en los procesos de alfabetización, y entonces hubo una necesidad de ir como sistematizando y estructurando más la educación de adultos. Y entonces se empieza a consolidar un sistema de educación donde, por ejemplo, Torres Bodet fue un personaje muy importante que impulsó la alfabetización en distintos lugares, y, por ejemplo, se hicieron las cartillas de alfabetización, se empezaron a elaborar materiales para alfabetizar a las poblaciones y se empezó a buscar una figura educativa que se encargara de manera más formal en la atención de estas poblaciones. Todo este esfuerzo se empieza a dar también desde la Secretaría de Educación Pública, en un inicio desde el área de educación indígena, y posteriormente surge, que es uno de los grandes momentos de la historia de la educación de adultos, el Instituto Nacional de Educación de Adultos, el INEA, que sigue vigente hasta el día de hoy. Eso es muy interesante porque a partir de esta cuestión del INEA y de su atención hacia esta población de adultos, poco a poco en la historia, la población y el contexto ha ido cambiando, ¿no? Actualmente, la mayoría de la población ha tenido la oportunidad de cursar por lo menos 3 grados de la educación primaria, y entonces la educación de adultos dio un giro frente a la mayor cobertura de la educación básica, en este caso específicamente educación primaria, y entonces ya en realidad esta idea de vamos a alfabetizar, aunque sigue habiendo todavía un número importante de población que no sabe leer y escribir, hacia una idea de atención al rezago educativo. Y entonces el discurso se transforma y se vuelve hacia atender el rezago educativo y hacia una cuestión de certificar la educación básica, sobre todo para poder insertar a la población adulta en el mercado laboral. Se solicita el certificado de primaria, actualmente ya incluso solicitan en muchos trabajos el certificado de preparatoria, y entonces aquí viene una cuestión muy importante que en Mejor Edu consideramos que se debiera cambiar. Y fue que esta educación
que busca atender el rezago educativo y la certificación de la educación básica, se ha vuelto un tipo de educación de segunda, digamos, ¿no? Una educación compensatoria. Es decir, voy a compensar lo que la persona no logró hacer durante su trayecto escolar en la edad establecida por el sistema educativo y en los tiempos establecidos por el sistema educativo. Y entonces aquí nosotros consideramos que es muy importante que la educación de adultos deje de ser pensada y mirada como una educación que compensa fallas del sistema educativo básico, como un sistema que atiende y que regula lo que no se aprendió durante su trayectoria en el sistema de educación básica. Es importante señalar que este cambio de mirada implica también dejar de colocar el problema en el sujeto, donde el rezagado parece ser la persona que no logró cumplir con los requisitos establecidos por el sistema educativo, y reconocer que es el propio sistema educativo, a través de sus normativas y de su estructura, quien expulsa a esta población, y que esta población expulsada es quien recurre a estos servicios. Por lo tanto, y son poblaciones que viven en mayor marginalidad y en mayor situación de vulnerabilidad. Y estas son las poblaciones a las que se les está dando un servicio de educación compensatoria y un servicio de educación de segunda, digamos. Y nosotros consideramos que debiera ser al revés. Las poblaciones con mayores condiciones de vulnerabilidad o de marginalidad o de exclusión o de discriminación son quienes requieren una educación de mucho mejor, que ofrezca mejores condiciones de vida, una vida digna, una educación digna y un acceso a un trabajo digno. Lo primero es reconocer que la educación de adultos, si bien en su denominación se pareciera que hay un campo de población específica que remite solo a los adultos, en realidad es una educación para los excluidos del sistema educativo de educación básica. En este sentido, por ejemplo, no solo son adultos quienes asisten actualmente a los servicios de educación de adultos. También hay muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas de la tercera edad que por algún motivo o razón fueron excluidos del sistema de educación básica, ya sea porque eran mujeres, porque eran hablantes de lenguas originarias, porque eran pobres, porque sus condiciones de vida, de violencia, no les permitieron continuar, porque son migrantes. Esta población es la principal que nosotros pudimos identificar que asisten a los servicios de educación de adultos. Por lo tanto, la educación de adultos no es educación de adultos, es educación para las personas que han sido excluidas. Y en ese sentido es importante ampliar hacia quién va dirigida la educación de adultos y cómo se piensa la educación de adultos, desde qué perspectiva se va a plantear una educación de adultos. Si bien hay que continuar con la enseñanza de la lengua escrita, creemos también importante que hay que pensar en esta población, que es la que actualmente se presenta con mayor, son las personas que más asisten a atender estos servicios. Y por otro lado, creemos muy importante reconocer las condiciones de invisibilidad que tiene la educación de adultos. No se habla de la educación de adultos, no se pone en el centro de las agendas políticas. El sistema educativo pocas veces remite, y hay una vinculación muy estrecha entre la educación básica y la educación de adultos. Es decir, todo lo que la educación básica desecha, expulsa y no logra ofrecer condiciones para que los estudiantes continúen, llegan a estas escuelas. Por lo tanto, es sumamente importante, y en las sugerencias se hace referencia a esta importancia de visibilizarla y reconocerla como un sistema educativo necesario y justo para estas poblaciones. Y por otro lado, es importante mostrar, y en las sugerencias hacemos mucho énfasis,
en la precarización tanto de los servicios educativos que ofrece el INEA, pero que también ofrece la SEP a través de los CEDEX y de los CEA y de muchas misiones culturales. O sea, hay muchísimos servicios educativos que se enfocan en esto, pero que no son visibilizados. En ese sentido van mucho de las sugerencias, ¿no?, hacia la formación, hacia la transformación en la mirada de quiénes son los beneficiarios de estos servicios educativos, hacia modificar las finalidades de la educación de adultos en este sentido de que no se puede atender el rezago educativo y meramente la certificación, y por otro lado, las condiciones de trabajo de quienes están al frente de los grupos buscando y atendiendo a esta población de adultos. En ese sentido es el aporte, creo que es un aporte muy grande. Un documento como este no existe en la historia, es la primera vez, donde además se integra no solo el trabajo que ha venido desarrollando el INEA, sino todo el trabajo que desde la Secretaría de Educación Pública y los servicios que se ofrecen desde estas áreas se han venido haciendo. Y en ese sentido también hacemos un llamado en una de las sugerencias a establecer una vinculación y una coordinación entre la cantidad tan grande de servicios educativos que están dirigidos a esta población. Gobierno de México. Segundo piso de la Cuarta Transformación.